La cueva del dios jaguar. De todos los lugares antiguos que puedes encontrar en México, la cueva del dios jaguar es el más aterrador. Esta antigua cueva no solo contiene pistas sobre el ascenso y la caída del gran imperio maya, sino también está llena de restos de sacrificios humanos. El verdadero nombre de la cueva es Balancú, ubicada debajo de la ciudad maya de Chichén Itzá. Los arqueólogos estaban buscando un pozo sagrado del antiguo mito maya cuando accidentalmente descubrieron la caverna. Además, más de 150 objetos rituales en su interior. Este lugar había estado intacto durante más de 1000 años. Fue como si Aladín encontrara la Cueva de las Maravillas, solo que esta parecía más a la Cueva de los Horrores Indescriptibles. Lo más loco es que estuvo cerca de ser descubierta en 1966. Ese año, un granjero encontró la Cueva del Dios Jaguar. Luego fue visitado por un arqueólogo llamado Víctor Segovia Pinto, quien no debió estar muy interesado en el descubrimiento. En lugar de excavar o hurgar en la cueva, Víctor ordenó a los granjeros sellar la entrada. Luego todos los registros del descubrimiento desaparecieron de los archivos públicos. Esta red de cuevas permaneció sellada durante los siguientes 50 años, y antes ya lo había estado durante un milenio. Recién en 2018 lo abrió el explorador de National Geographic, Guillermo de Anda. Luego excavó tal como se supone que deben hacer los arqueólogos. Él y su equipo encontraron quemadores de incienso, platos decorados, jarrones y montículos de huesos humanos. Guillermo dijo que tuvo que arrastrarse boca abajo a través de los estrechos túneles de Balancú hasta encontrar la cámara ritual oculta. Ni siquiera puedo imaginar la terrible claustrofobia que supone tener que atravesar espacios tan incómodos. Cuando Guillermo finalmente entró en la antigua cámara, dijo que no podía hablar y comenzó a llorar. Se dio cuenta de que estaba parado en una cueva que nadie había visto desde el apogeo de la civilización maya, y alrededor de sus pies habían huesos reales de víctimas de sacrificios. ¿Qué estaba pasando en esta cueva oscura y espeluznante hace 1000 años? Probablemente tuvo algo que ver con la creencia maya en el inframundo, según Holly Moyes, de la Universidad de California. Los antiguos mayas creían que las cuevas y los sumideros eran aberturas al inframundo. Eran algunos de los lugares más sagrados del mundo maya. Los rituales generalmente se llevaban a cabo en lugares sagrados, por lo que no sorprende que los sacrificios se realizaran en las profundidades de la tierra en la entrada percibida del reino de los muertos. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que los arqueólogos desconocen. A menos que encontremos algunos textos o códigos ocultos que expliquen estos rituales, probablemente nunca los descubriremos. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. ¿Sacrificios humanos o desastre natural? En el fondo del lecho de un río cerca de un puente en ruinas en Suiza, los arqueólogos encontraron 20 esqueletos de la década de 1960. La historia detrás de ellos es un enigma aparentemente sin solución. No solo se encontraron esqueletos, sino también evidencia de lo que parecía un desastre. Cráneos rotos, huesos astillados y vigas de madera rotas. Algo sucedió aquí, y los científicos todavía están tratando de descubrir qué. El descubrimiento se realizó en 1965, durante algunas renovaciones del canal Thiel. 6 décadas después, los investigadores creen haber reducido las posibilidades a 2. O hubo un violento tsunami que acabó con el puente y con 20 personas en él, o los esqueletos en el lecho del río provienen de un sacrificio humano masivo. Para entenderlo, creo que deberíamos retroceder en el tiempo, cuando las tribus celtas dominaban Suiza y sus alrededores. En la región de los Tres Lagos, donde se encontraron estos 20 esqueletos, la región estaba controlada por los helvéticos. Se les consideraba la tribu celta más grande entre el lago de Le Mans y el lago de Constanza. Sabiendo esto, tú y yo podemos empezar a especular. Ya se sabe que las tribus celtas pueden haber cometido sacrificios humanos rituales y canibalismo sangriento, quizás a una escala masiva, que solo podría ser comparable a los frecuentes sacrificios realizados por los aztecas. La mayor parte de esta evidencia proviene de testimonios romanos escritos hace miles de años, después del siglo I a.C., cuando los romanos visitaron Gran Bretaña, regresaron a Europa continental con historias horribles. Hablaron de matanzas a una escala sin precedentes. El propio Julio César, que dirigió el desembarco romano inicial en el año 55 a.C., dijo lo siguiente: Los celtas nativos creen que los dioses se deleitan en la matanza de prisioneros y criminales, y cuando el suministro de cautiverio escasea, sacrifican incluso a los inocentes.
En el siglo I después de Cristo, el famoso historiador Plinio el Viejo también habló de ello. Fue un paso más allá al decir que los celtas canibalizaban ritualmente sus sacrificios. Plinio decía que comían la carne de sus enemigos para robarles su fuerza y energía espiritual. Es una historia espantosa que los romanos contaban una y otra vez. Desafortunadamente, los celtas de Europa continental y Gran Bretaña no dejaron registros escritos. No hay textos de los celtas que describan el tipo de rituales que practicaban, y por eso los historiadores descartaron en gran medida lo que escribieron los romanos como nada más que propaganda. Bueno, no confíes en la palabra de los romanos. Toma la evidencia física como prueba. Los arqueólogos han encontrado cuerpos espantosos de personas que parecen haber sido sacrificadas. En la década de 1980 encontraron el cuerpo momificado de un hombre que se creía que era un druida, un sacerdote pagano. Cuando los investigadores analizaron su cadáver, descubrieron que había sido asesinado como parte de un sacrificio cuidadosamente orquestado. Este es solo un ejemplo, pero hay muchos. El druida del pantano data del año 60 después de Cristo aproximadamente. Eso fue exactamente en el momento en que los romanos lanzaron una ofensiva masiva en Gran Bretaña. Es posible que el druida haya sido ofrecido como sacrificio de sangre para convencer a los dioses celtas de que derrotaran a los romanos. Permítanme volver a los cadáveres bajo el puente destruido en Suiza. Los arqueólogos aún no tienen las respuestas que quieren, pero sí sienten que los esqueletos pueden haber pertenecido a personas sacrificadas en nombre de algún misterioso dios del río por los celtas. Pompeya da más miedo de lo que piensas. Pompeya es un sitio arqueológico más aterrador de lo que la mayoría de la gente cree. Si lo piensas bien, no solo se trata de una ciudad romana conservada bajo antiguas cenizas volcánicas, también es un cementerio, donde las víctimas de la erupción del monte Vesubio del año 79 después de Cristo quedaron atrapadas para siempre. Un descubrimiento reciente ha demostrado cuán aterradora es realmente Pompeya. El descubrimiento nos lleva a unos kilómetros de Pompeya, hasta la vecina ciudad de Herculano. Cuando el Vesubio explotó hace 2000 años, ambas ciudades fueron aniquiladas. Cuando los arqueólogos visitaron la antigua playa de Herculano, encontraron evidencia de personas que habían sido vaporizadas mientras intentaban desesperadamente escapar de la explosión. Piensa en el terror. Debió haber habido un estruendo, luego una sacudida, y luego el cielo estalló en llamas y humo cuando el volcán entró en erupción. Una persona vio lo que se avecinaba y no pudo apartarse del camino. Francesco Cirano encontró fosilizado en la playa el esqueleto mayoritariamente vaporizado de una persona. Él o ella, es difícil decir el sexo de un esqueleto vaporizado, parece haber estado a espaldas del mar y hacia la tierra. Cirano cree que se volvieron para enfrentar la explosión y fueron alcanzados por una nube de gas caliente y escombros volcánicos que se desplazaban a toda velocidad. La persona fue golpeada con tanta fuerza que murió al instante. También fueron arrojados al borde del agua, donde el calor coció sus restos hasta convertirlos en una especie de fósil instantáneo. Esta es solo una imagen del desastre mayor. Pompeya y Herculano están plagadas de cadáveres de uno de los mayores desastres naturales de la historia. Y cuando digo mayor, quiero decir el más aterrador de toda la historia, y podría volver a suceder. ¿Sabías que el gobierno italiano está activamente preocupado por el Vesubio? Ha estado intentando que la gente se aleje de la zona de la explosión en caso de que haya otra erupción. Las autoridades esperan crear un parque nacional alrededor del volcán donde nadie podrá vivir por su propia seguridad. El palacio africano construido con sangre. Un palacio construido con sangre. Suena demasiado aterrador para ser real. ¿Cómo se puede siquiera hacer un palacio con sangre? Viajemos a África para descubrirlo. Este macabro palacio se encuentra en el pequeño país de Benín, en África Occidental, ubicado cerca del Golfo de Guinea. Cuenta la leyenda que el palacio de la ciudad de Abomey se construyó con la sangre de las víctimas del sacrificio vudú. Es una leyenda fácil de creer teniendo en cuenta que se considera que Benín es el lugar de nacimiento del vudú. ¿Sabías que el vudú es una de las religiones más antiguas del mundo? Desde el 1600 hasta el 1904, Abomey fue la capital del reino Dahomey. El noveno gobernante de este reino fue el rey Geso, que reinó desde 1818 hasta 1858. Geso se hizo famoso por sus campañas militares brutales y despiadadas. Se le consideraba hambriento de poder y sediento de sangre. El rey Geso tenía afinidad por los huesos. Según los informes, pavimentó con calaveras el camino que conduce a su cabaña personal. Su trono descansaba sobre una pila de huesos pálidos de sus enemigos, y construyó una parte de su palacio utilizando mortero mezclado con la sangre de 41 víctimas de sacrificios vudú. Los historiadores y arqueólogos siempre han tenido dudas sobre estas historias.
Tendrías que ser un verdadero psicópata para rodearte de tanta sangre, ¿cierto? Eso definitivamente no es normal. Pero cuando los arqueólogos franceses probaron recientemente el mortero del Palacio de Abomey, se quedaron sin palabras. Sus pruebas revelaron elementos de sangre humana y de pollo en el mortero. Este palacio realmente está hecho de sangre. Y eso lo convierte en una de las residencias reales más francamente macabras del mundo. Asesinato en el Edén. La nación insular de Nevis es un verdadero paraíso. Un verdadero Edén. Si fueras a quedarte varado en una isla desierta, Nevis sería la indicada, aunque debes saber que no está desierta. Tampoco todo es arcoíris y sol en este paraíso. Hay una finca abandonada con una historia de fondo que no vas a creer. En 1740, James Brown Sr. estableció el Eden Brown Estate en la isla de Nevis. Desarrolló un ingenio azucarero en la propiedad de la finca en un intento de hacer una fortuna. Su hijo se hizo cargo del negocio, pero despreciaba el clima tropical. En 1797 abandonó el ingenio azucarero familiar y se mudó a América del Norte, dejando la propiedad a su hermana Elizabeth White. Te aclaro que tuvo un comienzo bastante aburrido, pero las cosas empezaron a animarse cuando Elizabeth vendió la propiedad a un hombre de negocios llamado Edward Huggins. Cuando digo darle sabor, realmente quiero decir que las cosas se convirtieron en una terrible pesadilla. Edward fue quien se hizo cargo del sueño original de James Brown, de tener un negocio próspero. Transformó el ingenio azucarero de 81 hectáreas en una plantación de azúcar muy exitosa. Tanto éxito que se convirtió en una de las familias más ricas de la isla. Cuando Julia, la hija de Edward, tuvo edad suficiente para casarse, se decidió que se casaría con el hijo de la familia Maynard, que también era muy rica. Las cosas no salieron según lo planeado, ya que todo terminó en sangre. Necesito contarles un poco más de historia antes de lanzarme a una de las peores bodas de la historia. Edward Huggins no era un buen hombre. De hecho, se le podría llamar un hombre malvado. Fue llevado a juicio en 1817 por su crueldad hacia los esclavos que tenía trabajando en su plantación de azúcar. Convirtió la pacífica e idílica isla de Nevis en un lugar de horror. El único lado positivo fue que su crueldad condujo a un movimiento que vio la creación de la Ley de Emancipación de 1833, que ayudó a liberar a los esclavos de la isla. En la boda de Julia, la hija de Huggins, con el hijo de Maynard, estalló una discusión entre las dos familias. Los Maynard estaban molestos por el duro trato que Huggins le daba a sus esclavos. Walter Maynard estaba tan disgustado que le arrojó su bebida en la cara a Huggins. Al estilo típico del siglo XIX, la pareja salió al patio para batirse en duelo. Ambos sacaron sus pistolas y se dispararon, y ambos murieron allí mismo, en el patio del Edén de Brown Estate. Después de estas muertes, la plantación empezó a desmoronarse. Julia supuestamente empezó a perder la cabeza y vivió el resto de sus años en la finca. Se convirtió en una ermitaña demente y permitió que la propiedad cayera en ruinas. Ahora ya casi no queda nada. Todavía está en la isla, pero solo algunas paredes aún se mantienen en pie entre las palmeras y el paisaje paradisiaco. Algunos dicen que si pasas de noche en las ruinas, aún podrás escuchar los gritos de tristeza de Julia resonando entre los árboles. Esqueletos de la Edad Media. En Ucrania se ha encontrado algo espeluznante de la Edad Media. Los arqueólogos descubrieron una fosa común con más de 100 esqueletos en su interior. Los esqueletos son de la época pagana, pero esa no es la parte más extraña. Lo extraño es que fueron encontrados con enormes anillos alrededor del cuello y con cubos en los pies. Este misterioso entierro es muy inusual. Los científicos creen que los entierros podrían ofrecer una idea de los 1000 años transcurridos entre la caída de Roma y el comienzo del Renacimiento, también conocida como la Edad Media. La gente aquí fue enterrada con hachas, espadas, brazaletes y huesos de pollo. Estos artefactos no eran raros de encontrar, eran armas típicas utilizadas por Kiev Rus, la antigua federación que gobernaba en Bielorrusia, Ucrania y el noreste de Europa. Las rarezas eran los cubos y los anillos. Solo en las tumbas masculinas se encontraron cubos de madera que cubrían sus pies, y solo en las tumbas de mujeres se encontraron esqueletos decorados con enormes anillos para el cuello. Basta mirar este esqueleto. La imagen es de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Observa que los anillos son tan grandes que cubren la mitad del cráneo de la mujer. No hay manera de que esto fuera cómodo. Los investigadores creen que los anillos en el cuello eran un tipo de marcador social. Eran los bolsos de alta costura de la Edad Media. Los cubos de madera probablemente formaban parte de un ritual funerario. Pero esto es más que nada especulación.
El paganismo en esta zona del Báltico comenzó a decaer después del año 987 después de Cristo, cuando Volodimir el Grande se convirtió al cristianismo. La isla de los horrores médicos. Uno de los lugares más embrujados del mundo es una isla en Venecia, Italia. Las historias de terror que estás a punto de escuchar son tan aterradoras que es difícil creer que alguna de ellas sea cierta. La isla de Poveglia está dividida en dos zonas separadas por un pequeño canal. Su historia es tan antigua que es difícil reconstruirla en su totalidad. La primera mención de la isla es en el año 421, cuando un grupo huyó del continente para escapar de una invasión bárbara. No sé si nadaron o tomaron botes, llegaron a la isla y jugaron un juego muy peligroso, al escondite. Luego, en el siglo VII, se formó una pequeña comunidad de la isla. Por lo que muestran los registros, la comunidad era mayoritariamente pacífica, evitaban los impuestos y vivían en una especie de utopía. Comerciaban con algunas personas, pero evitaban en gran medida el continente italiano. Esto duró aproximadamente hasta el año 1379. Venecia fue atacada durante la Guerra de Chioggia y la pacífica comunidad isleña se vio obligada a abandonar sus hogares. Fueron trasladados a Venecia y la isla de Poveglia quedó abandonada. No fue hasta 1793 que la isla volvió a ser útil gracias a la peste. Un par de barcos que llegaban a Venecia fueron detenidos. Cuando los funcionarios lo revisaron, se dieron cuenta de que los hombres a bordo estaban enfermos con la peste. Si aprendimos algo en esta pandemia, es que los barcos son el último lugar donde uno quiere estar cuando hay un brote de enfermedad. No hubo forma de que los barcos se les permitiera entrar en Venecia. Entonces se vieron obligados a ir a la isla Poveglia. Simplemente por curiosidad, la isla se convirtió en un lugar de cuarentena para plagas. Permaneció como estación de cuarentena incluso después de que terminó la plaga. Si no pensabas que podía volverse más espeluznante, créeme, se va a poner mucho peor. Después de presenciar innumerables horrores y muertes por enfermedades, la isla fue convertida en un hospital psiquiátrico. Y este tipo de hospitales del pasado casi siempre no traman nada bueno. Uno de los horrores que rodean la isla es que el 50% del suelo está hecho de cenizas humanas. Nadie sabe exactamente cuántas víctimas de la peste murieron en la isla, pero las estimaciones rondan las 100.000. Sin ninguna forma eficaz de deshacerse de los cuerpos, se rumora que fueron quemados. Luego sus cenizas fueron esparcidas en la tierra. Hay otro rumor sobre un médico loco que trabajaba en el manicomio. Según la leyenda, el médico estaba obsesionado con realizar lobotomías y acabó cayéndose de la torre de un reloj. Se dice que todavía ronda las ruinas del asilo hasta el día de hoy. Y también los pacientes psiquiátricos. Tanta muerte tiñe la isla que podría haber cientos de fantasmas. ¿Cómo los distingues? No queda mucho en la isla para que los visitantes vean, pero ni siquiera importa porque no se permiten visitas. Esta isla está prohibida. ¡Cenando entre los muertos! ¿Qué te parece sentarte y disfrutar de una deliciosa cena en un cementerio medieval? Recientemente se encontró un cementerio poco común cerca del aeropuerto de Cardiff, en Gales, lo que demuestra que la gente en la Edad Media socializaba entre los muertos. Los arqueólogos encontraron artefactos en el suelo que apuntan a beber, celebrar y jugar en el cementerio. Encontraron pequeñas clavijas hechas de huesos humanos. Estas clavijas parecen indicar que los juegos se jugaban con piezas de personas reales. Este es un cementerio extraño, por decirlo menos. Los arqueólogos ya han pasado 2 temporadas excavando el sitio, que data aproximadamente del siglo VI después de Cristo. Solo 18 de 70 tumbas encontradas han sido excavadas. Los pocos esqueletos que se han analizado han planteado más preguntas que nada. En la Edad Media era común enterrar a sus personas boca arriba. Todavía lo es. La posición número 1 realmente no ha pasado de moda. Pero en este cementerio la gente era enterrada de costado. Otros fueron enterrados en posición agachada. Algunos fueron encontrados con las rodillas apretadas contra el pecho. Luego están los artefactos aleatorios que han sido esparcidos por el cementerio. El Dr. Andy Seaman es especialista en arqueología medieval temprana en la Universidad de Cardiff. Dijo que los platos, tazas y huesos de animales al azar encontrados en el cementerio significan que no eran un lugar solo para enterrar a la gente. Era fundamental para la vida medieval. Una especie de parque público donde la gente iba a hacer picnics. Eso me parece una locura, pero aparentemente si vivías en Gales en la Edad Media, casi al mismo tiempo que el rey Arturo estaba en Camelot, los destinos de picnic más populares eran los cementerios espeluznantes. El pueblo desierto de Fayetteville. Uno de los sitios históricos más importantes de Estados Unidos, también es uno de los más espeluznantes.
Casi nadie sabe que existe este lugar. El pueblo desierto de Feltville, en Nueva Jersey, alberga edificios que tienen casi 200 años. Las casas parecen a punto de derrumbarse. Están escondidos en el bosque que inmediatamente te hace pensar en las historias de puritanos, quemas de brujas y monstruos antiguos en el bosque. Solo quedan 8 casas en Feltville, además de una combinación de tienda general e iglesia. Los registros históricos muestran que la primera actividad en la región fue cuando alguien construyó un aserradero en 1736. Luego, en 1845, llegó David Feld y compró el aserradero junto con 308 hectáreas de tierra. ¿Cuánto crees que pagó por eso? ¿3 pasas y un botón? David usó el terreno recién comprado para construir una ciudad entera. Eso no es algo que la gente haga. Mantuvo el aserradero en funcionamiento y construyó una imprenta. La ciudad parecía prometedora, por lo que la gente empezó a mudarse a ella. Pronto, 175 personas vivían en Feltville. David puso su nombre en la ciudad, pero bueno, ¿quién no lo haría? Las cosas empeoraron después de que David se jubilara en 1860. Las empresas comerciales que parecían estar funcionando tan bien colapsaron. Luego la ciudad quedó desierta. Durante 20 años nadie vivió allí. Luego, en 1882, la ciudad se convirtió en un centro turístico, pero el complejo solo duró hasta 1916. La costa de Jersey se pobló tanto y se edificaba tan rápidamente que ya no había lugar para un complejo de montaña. La ciudad se incorporó a la reserva Watson, uno de los primeros parques de América, y desde entonces se ha conservado perfectamente. Hay una pregunta pendiente que estoy segura estás esperando a que responda. Este espeluznante escenario para un horror de la era de los peregrinos, ¿está perseguido por algún espíritu? El director del parque, Dan Bernier, afirmó que la antigua aldea no está embrujada. Dijo que después de más de 25 años de restauración y mantenimiento, no ha visto pasar nada extraño durante la noche. Pero otros no están convencidos. Hay muchos rumores sobre fantasmas y espíritus. ¿Quién sabe realmente qué cosas espeluznantes han ocurrido aquí desde que se construyó el aserradero original en este lugar hace casi 300 años? ¡La Capilla Sangrienta! Estoy a punto de llevarte al interior del castillo más embrujado del mundo. Unas ruinas muy antiguas en Irlanda con una capilla vinculada a un asesinato y un extraño elenco de fantasmas. El nombre de este lugar espeluznante es Leap Castle. Por fuera se parece a cualquier otro castillo que puedas encontrar en Irlanda. Tiene musgo creciendo en sus paredes de piedra gris. A las ventanas en arco les faltan cristales y parecen portales oscuros. Es especialmente desconcertante contemplarlo al atardecer o en plena noche. La historia del castillo comienza en el siglo XIII con el clan O'Bannon. Aunque construyeron el castillo, su territorio estaba sujeto al clan gobernante O'Carroll. Cierta evidencia en el sitio muestra que el castillo fue construido sobre los huesos de una estructura de piedra mucho más antigua, pero nadie está realmente seguro. Esto es parte de lo que hace que el castillo sea tan sobrenatural. Han habido sugerencias de que fue construido sobre un templo ceremonial, algo que se remonta a miles de años atrás. La zona ha estado ocupada desde al menos el año 500 a.C. En el futuro, Leap Castle fue testigo de muchos conflictos. Los condes lucharon para apoderarse del castillo. Este cambiaba de manos y seguían matando gente en él. En 1532 estalló una rivalidad por el liderazgo del clan O'Carroll. Hermanos lucharon contra hermanos. Uno de esos hermanos resultó ser sacerdote. Mientras celebraba una misa para la familia en la capilla del castillo, su hermano irrumpió por las puertas de entrada e interrumpió el servicio. El hermano que irrumpió luego hundió su espada en el corazón de su hermano sacerdote frente a su familia. Este tipo de cosas horribles seguían sucediendo en el castillo. Es la razón por la que la capilla se conoce hoy como la Capilla Sangrienta. La gente ha sido encarcelada dentro del castillo. Han sido brutalmente ejecutados. En el siglo XVII, un par de jóvenes llamadas Emily y Charlotte supuestamente cayeron de las almenas y perecieron. Hasta el día de hoy, la gente afirma haber visto a una niña pequeña caer desde los altos muros, pero antes de tocar el suelo se desvanece en el aire. No es lo único que se ha visto en este oscuro y antiguo lugar. Se han informado de luces extrañas que salen de las ventanas vacías. La gente ha olido goma quemada sin motivo alguno. Se ha visto al sacerdote asesinado del clan O'Carroll acechando los pasillos como un fantasma inquieto. No puedo dar fe de que ninguna de estas historias sea 100% real, pero no todos estos avistamientos de fantasmas se pueden inventar. ¿Lo puedes creer? También hay una aparición popular conocida como la Dama Roja.
Supuestamente es el fantasma de una mujer a quien la familia O'Carroll asesinó tan violentamente en el siglo XVI que su espíritu tal vez nunca se vaya. ¿Y tú qué opinas? ¿Pasarías una noche aquí tú solo? Sin teléfono, sin linterna, solo tú y los pasillos oscuros y vacíos. La última fortaleza pagana. El Cabo Arkona fue el último bastión del paganismo eslavo. El cabo está en la isla de Rügen, en Alemania. Aquí vivía la tribu eslava de los Rani antes del surgimiento del cristianismo. Hoy en día no lo pensarías porque el promontorio es un lugar muy pintoresco, pero durante siglos la tribu Rani se reunió en Cabo Arkona para participar en rituales espirituales. A principios de la Edad Media, las tribus eslavas vivían en las regiones costeras del noreste de Alemania. Se les conocía colectivamente como los pomeranos, sin relación con el perro. Es una palabra antigua que significa los que habitan junto al mar. Los Rani se establecieron en la isla de Rügen en el siglo IX. Cabo Arkona se convirtió en un centro religioso y político, el corazón mismo de su vida isleña. En el cabo había un templo dedicado al poderoso dios Svantevit, con el que supongo que tal vez no estés familiarizado. Svantevit, a veces llamado Svetovit, era el dios principal de 4 cabezas de los Rani. Con su culto centrado en su isla, era el dios de la guerra y la abundancia, una fiesta que se celebraba cada año en su honor después de las cosechas. Fue adorado hasta la destrucción de su culto en 1168. En el siglo X, la mayor parte de Europa había quedado bajo el control de los cristianos. Para entonces el cristianismo se había extendido por todos los rincones. El último lugar donde los paganos pudieran practicar libremente su religión fue en esta aislada isla alemana. Se convirtió en una verdadera molestia para los cristianos, especialmente para el reino cristiano de la cercana Dinamarca. Los paganos de la isla debieron saber que este era el último santuario para su pueblo. Se cree que los paganos de rincones remotos hacían grandes peregrinaciones solo para ver el templo de Svantevit en el Cabo Arkona. Sus sacerdotes ejercieron una influencia considerable sobre la población eslava. El templo en sí estaba fortificado con enormes muros de madera en caso de que los cristianos atacaran, lo cual hicieron absolutamente. En 1168, el rey Valdemar I de los daneses lanzó una ofensiva contra la tribu Rani. Esta fue una extinción, no se equivoquen al respecto. El rey danés contó con el respaldo del obispo de Roskilde. Los atacantes tenían la fuerza de la iglesia a su lado. La tribu Rani estaba desesperada ante el ataque. Después de un asedio que duró algunas semanas, el Cabo Arkona fue incendiado. El templo del último dios pagano superviviente fue destruido y la era antigua llegó a su fin. Este fue un gran acontecimiento histórico que puso fin a la cristianización generalizada de Europa, que comenzó con el martirio de Cristo casi 1200 años antes. La tribu Rani se convirtió por la fuerza al cristianismo. Fueron asimilados a la cultura germánica más amplia. Pero no todo está perdido. Se ha reconstruido un poblado eslavo en el Cabo Arkona. El sitio antiguo ahora es popular entre los turistas. Los paganos modernos están comenzando a peregrinar aquí nuevamente después de siglos. Manos cortadas en el antiguo Egipto. Un sitio arqueológico en el norte de Egipto ha revelado algo impactante e inquietante. Se excavaron 12 manos cortadas de las ruinas del patio de un palacio en Tel el-Dab. Los investigadores confían en que las manos eran parte de una brutal práctica de guerra en la que los egipcios desmembraban públicamente a sus enemigos derrotados. Los aztecas siempre reciben críticas por su brutalidad, pero nadie habla nunca de las cosas horribles que hicieron los egipcios. Esto no es una coincidencia y nadie tiene favoritos. Es porque no se han encontrado suficientes pruebas de las prácticas salvajes egipcias, pero ahora la evidencia está aquí y los científicos pueden decir con certeza que sí, es verdad. Participaron en lo que se conoce como la ceremonia del oro de honor. Hasta ahora solo se conocía gracias a las inscripciones de las tumbas. Alrededor del año 1650 a.C., comenzaron a aparecer menciones del oro de honor en las paredes de las tumbas en la parte norte de Egipto. La ceremonia del oro de honor tenía como objetivo ganarse el favor del rey. Los soldados que regresaban de la batalla traían consigo todas las manos derechas cortadas que pudieran llevar. Ese debió haber sido un viaje apestoso. Si fueras un guerrero egipcio que mataba a un enemigo en batalla, recogías su mano derecha para llevársela a tu faraón. Luego te pagarían una cierta cantidad de oro por cada mano que llevaras. De ahí lo llamaron oro de honor. Los arqueólogos alemanes desenterraron estas 12 manos de Avaris, la antigua capital de la dinastía Hicsos.
Considerando que las 12 son manos derechas, no hay mucho lugar para discutir. La ceremonia del oro de honor fue muy real. Número 10. Lacus Curtius. Los romanos alguna vez creyeron que Lacus Curtius era una puerta de entrada al inframundo, aunque hoy en día no se parece mucho a un portal al inframundo. La supuesta entrada al inframundo que alguna vez fue aterradora ha sido pavimentada. No queda nada para marcar el lugar, excepto una fosa circular de piedra, pero en la antigüedad aquí había un abismo aterrador. Los orígenes de este lugar son misteriosos. Mientras Roma entraba en su período republicano, Lacus Curtius era un lugar de gran misterio e intriga. La leyenda dice que el agujero se abrió solo después de que el oráculo predijera la inevitable caída de Roma. Estaba destinado a ser un pasaje al inframundo y un lugar para un sacrificio que podría salvar el imperio. Un joven soldado llamado Marcus Curtius se ofreció para salvar a Roma. Se vistió completamente con una armadura de batalla, se montó en su gran corcel y montó su caballo directamente hacia el pozo de la perdición. Murió y nunca más se le volvió a ver, pero Roma estaba a salvo, al menos por el momento. Esta es solo una de las muchas leyendas que rodean el enorme pozo. La verdad es que toda el área fue una vez un pantano salvaje, y el pozo probablemente era solo un sumidero ordinario. Tomó un mito propio gracias a las supersticiones de los romanos. Número 9. Templo de la Perdición. Un misterioso y aterrador templo de la perdición ha sido descubierto en un antiguo sitio arqueológico en Turquía. Los investigadores creen que el templo probablemente pertenecía a un grupo de cultistas que habían decorado la estructura con cabezas humanas. El descubrimiento se realizó dentro del templo más antiguo del mundo, Göbekli Tepe, y data de hace 11.500 años. Se encontraron 3 fragmentos de cráneo en el sitio de excavación, cada uno de ellos mostrando evidencia de mutilación después de la muerte. Según la antropóloga Julia Gresky, cada cráneo se encontró con profundas incisiones dejadas por un cuchillo. Uno incluso tenía un agujero que parecía haber sido perforado. Todas estas marcas sugieren un proceso llamado descarnado. Esto fue cuando se raspó la carne de un cráneo con una herramienta de piedra primitiva. Hay algunas razones principales por las que los pueblos antiguos que adoraban en este templo podrían haber tenido una fascinación por los cráneos. Los rituales, el culto a los antepasados o la creencia en algún tipo de poder místico asociado con ellos son posibles, y aunque los investigadores solo han encontrado 3 de ellos, es probable que se hayan encontrado mucho más cráneos en el sitio hace mucho tiempo. Número 8. La tumba del rey. Una de las tumbas de piedra más grandes de la Edad de Bronce nórdica se encuentra en Suecia. Esta es la parte suroeste del país y es un túmulo de entierro masivo. Lo que hace que este túmulo funerario sea tan impresionante es su tamaño, absolutamente enorme y con 75 metros de diámetro. Fue realizada alrededor del año 1600 a.C. y se destaca de otras tumbas en Europa porque está decorada con petroglifos. Hay extrañas imágenes de animales, personas y símbolos, instrumentos musicales e incluso curiosas figuras bailando con túnicas. En cuanto a su descubrimiento, la misteriosa tumba del rey Kivik, como se le conoce, fue una cantera de materiales de construcción hasta 1748. Fue entonces cuando un par de granjeros tropezaron con la tumba por accidente. La exploraron intensamente con la esperanza de descubrir un tesoro antiguo. El sitio fue excavado correctamente en la década de 1930, pero para entonces probablemente había sido bastante saqueada y mal documentada. Aunque se llama la tumba del rey, no sabemos quién fue enterrado dentro de la tumba. Al final resultó que los restos de varios adolescentes fueron descubiertos en el interior. Desde entonces, los investigadores han abierto el espacio a los turistas. Número 7. La ciudad fantasma de Kuldara. La ciudad fantasma de Kuldara era un pueblo próspero hace unos 300 años en los desiertos de la India. Según la leyenda local, el gobernante del estado, el hombre malvado y odiado llamado Salim Singh, quería casarse con la hija del jefe de la aldea. Sin embargo, la hija no estaba interesada. Enojado, Singh amenazó con que si el pueblo no entregaba a la mujer, los destruiría. En lugar de ceder a sus deseos, la gente de los 85 pueblos de los alrededores desapareció, maldiciendo a Kuldara para que nadie se asentara allí de nuevo cuando se fueran, y hasta el día de hoy el pueblo permanece completamente yermo. Nadie ha vivido aquí en siglos. Los lugareños afirman que extraños fenómenos paranormales supuestamente suceden dentro de sus límites. Sin embargo, el relato históricamente más preciso de los hechos sería que Salim Singh elevó los impuestos hasta tal punto que los aldeanos locales ya no podían permitirse el lujo de quedarse por allí y la gente emigró y abandonó su ciudad para convertirse en una ruina.
Número 6. Tumba de los demonios alados. La tumba de los demonios alados en la Toscana es un sitio arqueológico extraño y espeluznante. La tumba recibe su nombre de las esculturas de demonios alados que vigilan el nicho donde una persona desconocida fue enterrada hace unos 2300 años. En el frontón de la entrada hay un enorme demonio marino alado llamado Escila, mientras que en el interior hay 2 demonios femeninos y un par de leones que hacían guardia en el exterior. La tumba en sí no es tan grande, más como un bloque cúbico tallado directamente en la piedra. La tumba fue creada por los antiguos etruscos antes de que los romanos llegaran al poder. Estos demonios representados aquí no tienen nada que ver con el cristianismo, sino que fueron seres creados por los etruscos. Si alguna vez vas a la Toscana, recuerda pasar y visitar la tumba y, por supuesto, contármelo todo. Y ahora el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Gracias por vernos y apoyarla, ¿puedes creer? No estaríamos aquí sin ustedes. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Misteriosos entierros de perros. Los arqueólogos en Inglaterra descubrieron un asentamiento de la Edad de Hierro en el campo de un granjero en Poulton. El asentamiento una vez consistió en un grupo de casas circulares hechas de tierra y madera, con techos de paja. Aquí se han descubierto más de 5000 artefactos, incluidos entierros tanto humanos como de animales. La parte más extraña, con diferencia, han sido los entierros de perros de sacrificio. Dentro de una de las casas circulares estaba la casa del jefe tribal, una persona que presidía todo el asentamiento. Dentro de su casa, los arqueólogos encontraron todo tipo de depósitos rituales, incluidas decoraciones hechas con astas y restos de perros. Uno se los colocó cerca de la entrada y el otro se enterró en el centro de la sala. Cada animal había sido sacrificado intencionalmente, probablemente a cambio de la prosperidad. Las comunidades de la Edad de Hierro a menudo creían que el sacrificio de criaturas y enterrándolas dentro de las casas recibían una gran fortuna. Sacrificar 2 animales importantes como los perros era típico de los caciques, quienes sin duda sentían que merecían tener la mejor suerte de todos. Número 4. Ciudad de los Muertos. Los arqueólogos franceses han descubierto una misteriosa ciudad de los muertos de más de 1000 años. La encontraron en Córcega, una gran isla frente a la costa de Francia. Es una enorme necrópolis que contiene al menos 40 tumbas, con cuerpos almacenados en frascos gigantes que normalmente se encuentran en el norte de África. Pero debido a la gran cantidad de civilizaciones que han gobernado Córcega a lo largo de los años, los expertos no tienen idea de cuándo fueron enterradas estas personas. No saben cuándo surgió por primera vez la ciudad de los muertos, aunque creen que pudo haber sido hace 2000 años con el surgimiento del Imperio Romano. La necrópolis fue excavada en un tranquilo pueblo de pescadores en la costa. La ciudad se encuentra hoy en día y fue fundada en el siglo XVIII, pero la gente ha estado viviendo en el área durante al menos 6000 años. La parte verdaderamente única de esta gran ciudad de los muertos es que los difuntos eran puestos en enormes tinajas. Los restos de niños, hombres, mujeres y personas de todo tipo se encontraron en las vasijas de barro. Los arqueólogos también encontraron los restos de 40 aldeanos que habían sido enterrados detrás de una iglesia hace unos 1400 años en la misma zona. Otra evidencia arqueológica sugiere que estos curiosos entierros provienen de la época de los romanos. Sin embargo, también podrían haber sido los visigodos más misteriosos, quienes construyeron la necrópolis, especialmente porque se los consideraba más bárbaros y habrían tenido costumbres funerarias inusuales. Número 3. La cueva de Actun Tunichilmugnal. En Belice, la cueva de Actun Tunichilmugnal es un lugar oscuro, húmedo y extremadamente espeluznante. Para los antiguos mayas, que vivieron aquí hace miles de años, se pensaba que esta cueva era la entrada física a su inframundo, un lugar llamado Xibalbá. Cuando se traduce, Xibalbá significa lugar de miedo. Xibalbá era considerado el reino del otro mundo donde iban los espíritus cuando morían. Como muchos otros pueblos antiguos, los mayas creían que se podía acceder a este mundo de los muertos a través de pasajes subterráneos. La cueva se descubrió por primera vez en 1989 y la investigación arqueológica comenzó poco después en 1993. Tiene aproximadamente 4.82 kilómetros de profundidad y ha arrojado más de 1400 artefactos. Los mayas dejaron piezas de cerámica, herramientas y una reliquia particularmente fascinante llamada olla del mono. Una olla de mono es una olla simple pero con un mono representado en su borde. Es uno de los 4 artefactos de este tipo que se han encontrado en América Central, lo que lo hace muy raro. Los arqueólogos también han encontrado restos humanos aquí que mostraban evidencia de haber sido atados y torturados. Dentro de una de las cámaras, los investigadores también exhumaron restos de personas que habían sido asesinadas con hojas de obsidiana. Los arqueólogos creen que se trataba de algún tipo de ritual extremadamente violento. Este era una cueva de gran y terrible poder, y los mayas aquí representaban estos violentos rituales para honrar a los dioses de la muerte.
Número 2. Aguas termales del inframundo. Shinoi-ke Jigoku es una fuente termal de Japón, única entre las 9 fuentes termales aquí en la ciudad de Beppu. Cada una de las fuentes termales tiene un color y una composición inusuales, siendo cada una diferente a la mayoría de las fuentes naturales que se encuentran en todo el país. Pero esta es con mucho la más extraña, una pequeña piscina cuyo nombre se traduce como Pozo del Infierno. La temperatura del estanque es tan alta que se puede usar para cocinar. Alcanza hasta 78.8 grados Celsius. A pesar de su nombre espeluznante, la verdad es que no es más que barro rojo hirviendo, pero eso no significaba que los japoneses no pudieran usarlo para algunas prácticas bastante terribles. Durante el período imperial japonés, este lugar se usó como castigo y tortura. Según los informes, las personas fueron arrojadas a la piscina y hervidas hasta morir. Número 1. El Valle sin Retorno. El Valle sin Retorno en Bretaña, en Francia, tal vez no sea tan espeluznante como místico. El lugar también es conocido como el dominio de Morgana, la media hermana del legendario rey Arturo y estudiante de magia de Merlín. Fue aquí donde Morgana convirtió en piedra al caballero Guiomar y a su amante en un ataque de celos. Estaba tan enojada porque el caballero que amaba había sido encontrado con otra mujer que castigó a todos los hombres lanzando un hechizo sobre el valle. Cada vez que alguien caminaba por el valle, su alma quedaba atrapada por la eternidad y no tenía noción del tiempo ni del espacio. Fue solo cuando el valiente caballero Lancelot cumplió su promesa de amor a la reina Ginebra que el hechizo se rompió y Morgana se vio obligada a liberar a los prisioneros. En estos días, el valle no es tan malvado. Hay algunos lugares notables como el Espejo de las Hadas. Está justo en la entrada del valle y se dice que es la frontera entre el mundo de los sueños y la realidad. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares aterradores te gustaría visitar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.